Ha salido una disposición legal que para realizar una compra-venta de una propiedad, casa o lo que fuera, se necesita un avalúo hecho por un perito registrado en el Instituto de la Seguridad Jurídica. Y este trabajo va a servir para el cálculo de los impuestos, del ISAE, el impuesto sobre la renta, en algunos casos en el IVA. El sistema que había antes es que para calcular estos impuestos había tres valores y había que tomar el más alto. Era el avalúo comercial, o digamos el avalúo profesional, perdón. El segundo, el valor catastral, y el tercero es el importe de la compra-venta. Entonces se tasaba una cantidad de compra-venta, se daba un dinero sobre la mesa y otro dinero por fuera para que el valor que apareciera fuera mínimo y se pagaran los menos impuestos. El valor catastral no está actualizado, en la ciudad de Mérida se ha venido actualizando. La actualización es compleja, hay que ponerle el índice inflacionario, más los cambios que se realicen. ¿Y cómo lo va a lograr el ayuntamiento? No es fácil, ¿no? Los cambios se realicen en la misma propiedad, por dentro y en la calle. Y el avalúo pues era una convención, se hacían avalúos de escritorio y algunos evaluadores ponían la cantidad que convenga. Lo que no es censurable esta medida, lo que sí es muy censurable quizá, o objetable, o criticable, es que no se han planteado las fórmulas básicas para evaluar. Como todo, hay buenos y malos evaluadores, registrados hasta en el cielo. En la lista de San Pedro, que si en la secretaría, que obteniendo lo de la universidad, no sé qué, a veces no conocen Mérida y a veces se centran en dos tipos de avalúo. El comercial, que no es un avalúo, va a determinar el precio del predio, pero no el valor del predio. No constituye un avalúo. Entre el precio y el valor hay un abismo. De suyo, el precio responde a una relación de oferta y demanda y no necesariamente a un valor. Y el otro, algunos que lo conocen y lo manejan con bastante facilidad, es el método Ross-Hedeker. El método Ross-Hedeker tiene un inconveniente terrible. Está diseñado para bienes muebles, no para bienes inmuebles. Y se hace una adaptación, podría ser, pero el valor, lo que se llama el valor físico directo, que es la revisión de la propiedad, de su estado, de su antigüedad, de tablas existentes o adaptadas, del terreno, de los tres factores que determinan el valor de un terreno, la conectividad, los cuatro, la conectividad, la sustentabilidad, el nivel humano y su relación con el paisaje urbano, en cuanto a ecología también, eso que determina mucho, que hay casas que no tengan aire cruzado, no pueden tener el mismo valor que el que sí lo tiene, que haya vanos, es decir, ventanas que estén a más de 1 metro del suelo, del firme, y que puedan cruzar el aire, pues, no puede valer lo mismo una casa que no exista eso, no cruza el aire, son hornos, ¿no? Y todos estos factores que van determinando el valor de un inmueble. Entonces, al no haber hecho esto, estos avalúos son instrumentos de confusión
que se siguen apapachando. Claro, saldrá, si usan el valor comercial, pues saldrá, que no es el valor, si usan el precio, pues que saldrá más alto que el catastral a menudo, y eso favorecerá el pago de impuestos. Y desde luego puede ser que alguna instancia del gobierno solo apapache a los valuadores que den valores mayores que el catastral y que den valores más altos, aunque esto no sea cierto. Hay 4 formas universalmente aceptadas para valuar una propiedad, que es el valor físico directo con distintas tablas, ¿no? Considerar cómo están los techos, las paredes, las instalaciones hidráulicas, eléctricas, la pintura, los pisos, la carpintería, el aluminio, etcétera, etcétera, a partir de su valor de reposición y a partir de los años que tiene la propiedad, sobre la base de la vida útil de una casa. Pueden ser 30 años o 60 años, lo que fuera, ¿no? 30 años. Y cuánto es lo que se ha consumido, ¿no? 60 años. Hay tablas para establecer cuántos años tiene una vida útil una propiedad. Ese es uno. El otro es el de Ross-Hedeker, es una adaptación. Curiosamente, cuando está bien hecho el primero, da una relación muy cercana entre ambos. Se ve inmediatamente una correspondencia. Entonces, las tablas de depreciación de Ross-Hedeker son aceptables, digamos. El tercero es el valor financiero de rentas, que pocos manejan. No es posible considerar que hay valor. O sea, usted evalúa una propiedad en el centro de la ciudad y, pues si usted la evalúa por el valor físico directo, si usted la evalúa por Ross-Hedeker, pues tiene un valor determinado. Pero si usted considera las rentas, se paga, puede ser muy alta, rentas 100, 200 mil pesos, 40, 50 por una cortina, por la calle ancha del bazar, etcétera, etcétera, unos metros cuadrados, pues eso cambia. Entonces hay que incluirlo. Y por último es el valor comercial. Y hay que una mediana entre ambos, es decir, o al menos un procedimiento, quizá quitar la más alta, quitar la más baja, y entre las dos que quedan promediar. Bueno, esta es una forma, en términos generales, universal. Si nos vamos y la construcción es una cosa, y el terreno es otra. Esa costumbre de 20% del valor es el terreno, y 80% es la construcción, tampoco es afortunada necesariamente. Hay que considerar todos los elementos que le dan el valor a una propiedad. Claro, yo puedo tener un magnífico terreno con muy buena conectividad, con muy buena sustentabilidad, que necesita tener 8 cosas, que son supermercado, tienda de conveniencia a menos de medio kilómetro, que son farmacia, cajero, escuela, iglesia, parque y camión, línea de camiones cerca. Entonces... Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías.
puede tener todo esto, pero no es lo mismo que lo tenga, por ejemplo, en el sur de la ciudad, donde la demanda es una, ¿no? O que lo tenga en el norte de la ciudad, donde la demanda es otra. Bueno, lo mismo sucede en el oriente, es una demanda y en el poniente es otra. Sí, entonces eso modifica, rectifica ese valor físico o directo del terreno, vamos a decir también. Hay que considerar los incidentes, los accidentes que pueda tener un terreno. En fin, creo que esta ley esta disposición legal tiene que modificarse, porque si no, solo va a dar lugar al fomento de la corrupción y a un problema muy grande que yo me encuentro con mucha frecuencia en el catastro municipal, en el registro municipal, que ningún avalúo incluye el análisis que es tan importante de todo esto, de la sustentabilidad, por ejemplo, para saber cómo están las zonas de la ciudad. Ninguno hace ningún análisis de Vitruvio, es decir, de las características constructivas, de las características espaciales y de las características estéticas de la población, de la propiedad, lo cual es fundamental. Tampoco nadie, en el caso de locales comerciales, hace ningún análisis de la correcto, digamos, no nadie, hay gente que sí, por supuesto, hay extraordinarios evaluadores, del aforo vehicular y del hecho de que si el comercio tiene estacionamiento o no, porque puede haber un aforo maravilloso, que es el caso de la García Lavín, pero si no hay estacionamiento, no hicimos nada, porque no se pueden estar parando en la calle. Entonces, el estacionamiento adecuado, con el número de cajones adecuado. No tener esta información, es decir, gozar de esta información, que la tenga la autoridad municipal, por ejemplo, es una riqueza increíble. Yo lo he propuesto muchas veces, no me han hecho caso, algún día me harán. Quizá algún día, cuando yo ya no esté en este mundo, se vaya a ver, porque eso ayudaría muchísimo. Permitiría un trabajo en las computadoras que nos haría saber dónde no hay escuelas, dónde no hay parques, orientar a los supermercados, a las tiendas de conveniencia, dónde se necesitan, que no si no las tiendas de esquina, bueno, eso es menos importante, pero también la línea de camiones, también saber cómo se están construyendo las casas, con qué características prevalecientes, las características espaciales, que es algo dramático, cada día las casas son más pequeñas, con el techo más bajo, lo que las convierte en unos hornos que nadie está comprando en ninguna casa. Que compra una casa de esas no compra nada, porque la función de toda la vida de las casas, habitación, son las de proteger del medio ambiente. Y también nos permitiría ver dónde se están construyendo plazas, toda esta corrupción tan terrible de gente que construye pequeñas plazas en ciertas calles sin los cajones de estacionamiento. Y ahora tenemos un problema adicional que tiene que atender la autoridad, el que está convirtiendo propiedades en pequeños hotelitos para rentarlos en Airbnb. Y entonces llega gente ahí de todo y arman francachelas o paran autos, que no hay cajones de estacionamiento, los que vienen en auto y se quedan en esos lugares, y en zonas habitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sería maravilloso que la autoridad contara con esa información que le serviría mucho para como un espejo retrovisor para ir viendo por qué camino va, como diría McLuhan. Por último, quiero decir algo muy importante. Los impuestos, bueno, está el ISAI, que es un porcentaje, y el IVA también, en los casos que proceda. Impuestos sobre la renta, yo siempre digo a los asesores inmobiliarios, con la venta se gana la comisión, pero se cobra con la revisión de los impuestos. Un asesor inmobiliario que no sepa revisar impuestos
no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los impuestos a menudo en las notarías no se atienden, pero bueno, cuando digo no se atienden no estoy hablando mal de ningún notario, ni me interesa eso. Por supuesto, digo, no se les informa debidamente, permanentemente, a los propietarios que las mejoras, el mantenimiento que hacen en su casa, deben guardar las facturas porque sirven para deducirlas a la hora de pagar impuestos. Se actualizan, como marca la ley, y se deducen. Y entonces baja sustancialmente el impuesto. Esta tendencia que quiere la autoridad de solamente con estos avalúos comerciales en la gran mayoría de los casos, o vaya usted a saber qué métodos, porque hay unos avalúos que son, nosotros les decimos crípticos, porque no se sabe qué fórmula utilizó el evaluador para hacerlo. Sí pueden subir la base de los impuestos. Un impuesto tiene base, objeto, sujeto y tasa. Pueden subir la base, pero es más lo que se necesita y pueden inducir a confusiones, a enredar más las cosas, aunque se lleve quizá algunos centavos más el fisco o las diversas instancias fiscales, lo cual dudo. Hay un estudio francés, al menos en los años 80, cuando entró el IVA, o sea, de los 70, cuando entró el IVA, que demostró claramente que a mayor impuesto, luego lo hicieron los españoles, luego nosotros tomamos el IVA, quitamos el impuesto a los ingresos mercantiles. Por eso, no a mayor impuesto no quiere decir que haya mayor recaudación. Mayor facilidad para pagar un impuesto es cuando hay más recaudación. Esto puede ser que no sirva para nada para recaudar más si le ponemos un candado más y que sea un poco complejo. Vamos a ver si no va a haber evaluadores que se presten a poner valores por debajo del valor catastral, que ya está un poco martirizado. La ciudad de Mérida menos, pero siempre va a estar martirizado, porque la autoridad no los puede mantener. Los podrá actualizar con la inflación, y en algunos casos, pero necesitaría un ejército de gente para poder entrar y ya le puso usted un cuarto más, el valor ya es otro, ya le puso usted 2 cuartos, 2 baños, ya es un bar, una piscina, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Un baño de vapor, vaya usted a saber. Hay que ser muy cuidadosos con este tema, hay que trabajarlo por el bien de la ciudad, hay que pensar que si queremos seguir viviendo en esta ciudad, que cada día está más golpeada, que cada día está más sometida, cada meridano tiene que ser un supervisor. Cada meridano tiene que ser un supervisor del ayuntamiento y vigilar que las cosas se hagan bien y que no se hagan barbaridades y que no se roben calles y que no se roben glorietas y que no se roben cuchillas y que no hagan construcciones donde no deben hacer y que las pongan sin cajones de estacionamiento y que estén haciendo construcciones por todos lados los vecinos sin que haya un reporte adecuado. Cada meridano debe ser un supervisor y cuidar la ciudad como ocurre en algunas ciudades del mundo. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Pues si no le gustó, diga lo que le parezca. No importa. Pero vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.